Bueno, pues vamos a empezar nuestro tema del día de hoy. Vamos a continuar más bien el tema del día de hoy y vamos a seguir hablando del discernimiento. Esta es la segunda parte de nuestra reunión, de nuestro tema, perdón, el discernimiento espiritual. Voy a dar rápido, lo más rápido que pueda, un pequeño resumen de lo que es el discernimiento espiritual. Amén. Voy a dar un pequeño resumen de qué se trata, qué es el discernimiento espiritual. Y bueno, voy a leer puntos que vimos la semana pasada sobre el discernimiento espiritual. Amén. Y bueno, ¿qué es el discernimiento espiritual? El discernimiento espiritual es la capacidad que tiene un cristiano de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira, y entre la sana doctrina y la falsa doctrina. Eso es el discernimiento espiritual. Amén. Es un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. En pocas palabras, es la capacidad de pensar bíblicamente. Otro de los puntos que estuvimos viendo la semana pasada es, para lograr tener discernimiento espiritual, es necesario que nosotros nos estemos renovando en nuestro entendimiento día con día. Es importante que estemos nosotros renovando de día en día nuestra mente para poder conocer los pensamientos de Dios y saber cuando estoy escuchando alguna enseñanza o algo, poder discernir. Es por eso que nosotros tenemos que renovar nuestra mente para ir teniendo los pensamientos de Dios. Amén. Renovarnos es muy importante dentro del discernimiento. Otro punto que vimos la semana pasada, bienvenidas a todas, estamos haciendo un pequeño resumen de la semana pasada del discernimiento espiritual. Y bueno, la falta de discernimiento impide arraigarnos en las verdades bíblicas. Cuando nosotros no ejercemos el discernimiento espiritual y todo lo que se nos enseña lo tomamos como sí y amén y no escudriñamos, podemos estar fundamentándonos en ideas o en enseñanzas erróneas, y eso es un peligro para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando venga algún viento fuerte, mi árbol, lo que va a pasar es que se va a caer porque no está arraigado ni cimentado en la fe de Jesús. Amén. Es por eso que es importante que nosotros nos estemos arraigando y que nosotros ejercitemos el discernimiento para poder, ahora sí que arraigarnos en la fe de Jesús. Amén. También vimos que la madurez va a hacer que podamos discernir. Acuérdense que vimos la semana pasada que nosotros no debemos de ir creciendo espiritualmente y no quedarnos como esos bebés espirituales que solamente les gusta ser alimentado con leche espiritual. Es necesario que nosotros vayamos creciendo para ir tomando esa comida sólida, ese alimento sólido de la palabra de Dios. Y ese alimento sólido nos va a hacer crecer y madurar en la fe. Amén. Y como otro punto que vimos ya para cerrar el resumen, uno de los frutos del discernimiento espiritual es la capacidad de caminar con sabiduría y a la vez con integridad en el corazón. Una de las cosas que nosotros vamos a aprender dentro de lo que es el discernimiento es que el discernimiento va caminando junto con la sabiduría. Son como esas hermanas que van caminando juntas de la mano y que nos ayudan pues a crecer en la fe, ¿no? Y bueno, pues vamos a pasar en nuestro segundo punto, nuestro segundo tema, o bueno, la parte 2 de lo que es el discernimiento. Y bueno, voy a empezar con estas preguntas. Voy a irme rápido porque necesito enseñarles unos ejemplos que me encontré, y es por eso por la cual yo me animó a dar este tema, ¿no? ¿Por qué necesito el discernimiento espiritual? Como punto número 1, ¿por qué necesito ese discernimiento espiritual, perdón? Para comprender la Biblia, para que cuando esté escuchando alguna enseñanza pueda separar
de lo que es de Dios y de lo que es de la carne. Amén. Yo también me puedo equivocar y también puedo estar enseñando cosas incorrectas. Ahora sí que me pongo, ahora sí como me quito lo que es Oyuki y quiero decirles que es importante que aún lo que yo les enseñe, aún, no sé, pon el nombre que tú quieras ponerle a la persona que estás escuchando predicar la palabra, es importante que escuches con atención y que disiernas, amén. El discernimiento nos va a ayudar a no aceptar cualquier enseñanza, amén. Y también aquí al principio decía que nos ayuda a comprender la Biblia. ¿Alguna vez ustedes, no conociendo a Dios, sino que no habiendo nacido de nuevo, ya sabemos qué es lo que es nacer de nuevo, ¿alguna vez ustedes agarraron su Biblia y comenzaron a leer? ¿Le entendían? Yo antes de conocer a Cristo, antes de aceptar a Jesús en mi corazón, sí llegué a leer la Biblia, pero la verdad no le entendía ni papas. Pero cuando llega Jesús a mi vida y lo acepto como mi Señor y como mi Salvador, esa luz de Jesús resplandeció en mí y me abrió y me mostró su verdad. Conforme vamos conociendo y leyendo la palabra, el Señor va descubriéndose en la Escritura. Amén. Antes no podíamos porque no habíamos nacido de nuevo. Sí veíamos la palabra y la leíamos, pero no hacía nada en nuestro corazón. Pero conforme nosotros vamos conociendo a Dios, lo vamos aceptando como nuestro Señor, nacemos de nuevo, nos da su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a conocer a Jesús. Amén. Vamos a ver nuestro primer versículo del día de hoy, Oseas 14:9. Me voy a ir súper rápido, súper rápido. Oseas 14:9 nos dice lo siguiente. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Acuérdense que acabamos de ver que dentro del discernimiento, el discernimiento va de la mano caminando con la sabiduría. Y es necesario que nosotras tengamos sabiduría, que seamos prudentes, que entendamos, amén, que prestemos atención y entendamos lo que estamos aprendiendo de parte de Dios. Amén. La sabiduría va de la mano con el discernimiento. En Primera de Corintios, segundo versículo, Primera de Corintios 2, del 6 al 16, escuchen lo que dice esto. Está un poco largo, pero lo voy a leer. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Acuérdense que la sabiduría va de la mano con el discernimiento y la madurez. Ya ven que yo no estoy echando choro, aquí lo dice la escritura. Amén. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que les aman, para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Una de las cosas que también tiene el discernimiento es que debemos escudriñar cada palabra y escudriñar las escrituras para no errar. Amén. Y esto es a través del Espíritu Santo. Acuérdense que vimos que es importante la guía del Espíritu Santo para poder tener esta revelación, este entendimiento, este discernimiento. Dice, no, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, amén, sino con la enseñanza, con las que enseña, perdón, el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo que habíamos dicho la semana pasada, que el Espíritu Santo nos lleva a conocer lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal, amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es otra confirmación que nos enseña que para todo esto es importante renovarnos y conocer los pensamientos de Dios. Amén. Vámonos al siguiente versículo, pero continuamos con la pregunta. ¿Por qué necesito discernimiento espiritual? Porque nos hace sabios. En 2 de Timoteo 3, del 12 al 17, dice lo siguiente. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos instruye, la que nos corrige. A través de ella podemos discernir lo que se nos enseña y lo que está bien y lo que está mal. A través de la escritura y a través de la comunión con el Espíritu Santo, escuchando su voz, es que tú vas a aprender a discernir. Yo te invito a que ejerzas ese discernimiento, a que escuches con atención lo que se te enseña, si es correcto, si es bíblico o si no es bíblico. Amén. Hebreos 4:12 nos dice lo siguiente. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra. La palabra penetra hasta el alma y sabe. Acuérdense que el alma es pensamientos, emociones, sentimientos y decisiones. Entonces, la palabra de Dios llega hasta tu alma, discerniendo tus pensamientos y discerniendo tus decisiones y todo lo que es del alma. Entonces, a veces te preguntas, están hablando, estás escuchando una prédica y dices, no inventes, ¿quién le dijo mi vida? ¿Cómo sabe? O sea, es la palabra de Dios hablando a tu vida y tú sabes si respondes de una manera positiva a esto que está penetrando en tu alma, que es la palabra. Amén. Otro punto de por qué es necesario discernir. Es necesario, perdón, me estaba pasando un punto importante. Hay un grupo en la Biblia, nos menciona en Hechos, no recuerdo bien el capítulo, pero es una como ciudad, algo así, que se llaman los de Berea. Entonces dice, seamos como los de Berea, que ellos recibieron la palabra. Pablo fue a Berea y les compartió
las nuevas de Jesucristo, la salvación a través de Jesús. Les habló de cómo su testimonio y de las enseñanzas de Jesús. Pero ¿qué creen que hacían los de Berea? Y es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Ellos agarraban y todo lo que ellos aprendían de Pablo, iban a las escrituras para ver si era cierto lo que Pablo les estaba diciendo. Cuando ellos se daban cuenta que Pablo estaba diciendo la verdad conforme a lo que había escrito, ellos, bueno, siempre recibieron con gozo la palabra, pero no se quedaron así nada más porque sí, sino que siempre procuraban ver si lo que se le estaba enseñando era verdad o no. Amén. Entonces seamos como esos de Berea, dice, seamos como los de Berea, que ellos recibieron la palabra y examinaron las escrituras diariamente para ver si lo que les decía Pablo era verdad. Eso es como un punto extra de lo que estamos viendo para ser sabios. Amén. Punto número 3, ¿por qué es necesario el discernimiento espiritual? Porque estamos viviendo los últimos tiempos, donde la Biblia nos enseña que se levantarán algunos para enseñar a las ovejas y para extraviarlos. O sea, hay gente que se va a levantar en estos postreros tiempos a enseñar la Biblia, pero no van a estar enseñando la Biblia, van a estar enseñando conforme a sus propios razonamientos, conforme a sus propias ideas y etcétera. Vamos a ver esto, si es cierto, a ver si no me está choreando Cookie. En Tito 1, del 10 al 16. Tito 1, del 10 al 16. Dice, porque hay aún muchos contumaces. Contumaces significa hereje, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre para que se aparten de la verdad. Todas las cosas son puras para los que son puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Entonces, es por eso que es necesario que nosotros estemos aprendiendo a discernir, porque se van a levantar personas que van a estar predicando la palabra, pero queriendo obtener ganancia deshonesta, mintiendo y diciendo muchas cosas, ¿no? Jesús dijo en Marcos 13, 5 al 6 nos dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cristo, la palabra Cristo es ungido. Entonces muchos se van a levantar diciendo, yo soy el ungido de Dios y todo eso, pero que nadie os engañe. Amén. En 2 de Timoteo 3, me regreso otra vez porque ya habíamos visto a Timoteo, pero no esa parte. Dice lo siguiente. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Eso está grueso. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y bueno, el discernimiento no solo nos ayuda a ser sabios, sino nos ayuda a no ser engañados con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas y hasta con falsos milagros. Amén. Yo voy a compartir una presentación que hice porque esta fue la causa por la cual yo quise compartir este tema, ¿no? Voy a compartirles mi pantalla. Y bueno, aquí les hago esta presentación porque son imágenes que vi y me llamaron mucho la atención y dije, yo creo que es necesario que lo sepamos, lo aprendamos. Y bueno, voy a ir también ahí mencionando unas cosas que son importantes. Me voy a Primera de Timoteo 3:1 que dice, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Amén. Y bueno, aquí vemos un ejemplo. Primeramente, miren, me hubiera encantado poder hacer que estas caritas no salieran y los nombres. Y quiero decir algo, yo en este momento les voy a dar solamente ejemplo, pero yo no soy absolutamente nadie para juzgar a estas personas. Solamente Dios conoce el corazón, solamente me voy a basar en el ejemplo que dijeron, que no es correcto lo que han dicho en sus palabras. Amén. Que ese tipo de palabras, de dichos, nos puede llevar a no fundamentarnos y arraigarnos en la verdad de Dios. Yo honro y bendigo sus vidas, pero sí quiero hacer un énfasis en el error, ¿no? No en la persona, sino en la palabra. Amén. Entonces, sí quiero dejar eso en claro porque no quisiera yo que pensaran que que estoy condenando o juzgando a las personas, para nada. Amén. Un ejemplo aquí dice, no hay medias verdades. Pidamos al Padre sabiduría y aprendamos a ejercitar el discernimiento. Vamos a analizar estas palabras. Me voy a apurar. Dice, tus palabras tienen poder. Así es, la escritura nos habla de Santiago, que tenemos una lengua, amén. Esa lengua tiene mucho poder para poder destruir y aún así hacer un fuego de este pequeño órgano, hacer un fuego tremendo, ¿no? Dice, tus palabras tienen poder. ¿Qué estás hablando y confesando? Escucha y declara la palabra de Dios. Esto es verdad también. Si yo voy a hablar o voy a escuchar, que sea la palabra de Dios. Si vas a declarar algo, declara la palabra de Dios. Amén. Y verás que lo que digas será hecho. Ahí comienza el error. Tus palabras sí tienen poder. ¿Qué estás hablando y confesando? Acuérdense que las malas costumbres las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Escucha y declara la palabra de Dios, amén. Y verás que lo que diga será hecho. Ahí ya está el error. No es lo que yo diga, no es lo que yo declare, amén. Porque no se va a hacer mi voluntad,
se tiene que hacer la voluntad de Dios. Acuérdense que el discernimiento va amarrado, va ligado con la sabiduría. Dice, seamos sabios en lo que escuchamos y decimos. Ante todo debemos de tener temor reverente al Señor, pues al principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, el discernimiento que va ligado, que va acompañado, que va con la mano de la sabiduría, también va acompañado con ese temor reverente. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, aquí vemos que la sabiduría, el discernimiento y el temor de Jehová deben caminar juntas. Y hablar de temor a Jehová es someterse a su soberanía, a que hágase tu voluntad. Amén. Aquí nos refuta este hombre, dice, creer que Dios concede todo lo que declaramos no es oración, es magia. Bueno, es un punto de vista que dio este hombre. Y seguimos en otro punto, dice, la ignorancia de las escrituras es la raíz de todo error en la religión y la fuente de toda herejía. Amén. O sea, si nosotros ignoramos la palabra de Dios, esa ignorancia nos puede llevar a que nosotros estemos caminando de una manera incorrecta y que también hasta lo podemos decir herejía sin darnos cuenta. Amén. Entonces, aquí en Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es importante tener conocimiento de Dios, no quedarnos en la ignorancia, porque si nos quedamos con la ignorancia, podemos nada más estar viviendo una religión y no es esto. Tenemos que conocer doctrina, tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios para no ser engañados. Amén. Otro punto, otro ejemplo. Dice, yo decreto vida, salud y prosperidad sobre todo. He escuchado que hay ciertas religiones, hay una religión, no me acuerdo cómo se llama, pero son de los budistas, creo. Los budistas también decretan, los que están en hay decretos esotéricos, o sea, el decreto es algo que debemos de tener cuidado con este tema del decretar. Amén. Yo prefiero tener temor de Dios y darle a Dios su posición como Dios y como Señor, que yo agarrar y decir, yo decreto y etcétera. ¿Por qué? Para mí es más importante la posición que tiene Dios, porque Dios es primero, Dios es el omnipotente, el todopoderoso, a que yo, Yuki, agarra y comience a decretar como si poniéndome en la posición de Dios. No, prefiero caminar en temor a Jehová, en temor a Él, a lo que Él nos enseña, y prefiero eso. El siervo de Dios solo anuncia, o sea, predica, advierte, proclama lo que Dios dice, pero nunca decreta bendición o maldición. O sea, él no tiene no puede agarrar y decir, yo te bendigo. O sea, sí puede bendecir, pero el decreto solamente se les da a los reyes, solamente a presidentes, reyes, ministros, todas esas personas con una autoridad demasiada alta tienen esa autoridad, pero en esta tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, solamente lo tiene nuestro Señor Jesucristo, solamente lo tiene Dios, porque Él es el único y soberano que puede hacer lo que Él quiere. Yo puedo decretar, sí puedo decretar, pero no va a pasar nada. Lo más posible es que no va a pasar nada, porque todo se mueve conforme a la voluntad de Dios, no a lo que Oyuki diga. Amén. Siempre es
hágase tu voluntad y esperar en su voluntad es lo mejor que podemos hacer. Si declaramos y decretamos por lo que digamos, entonces, ¿dónde queda la oración enseñada por Jesús donde dice, hágase tu voluntad? Amén. Aquí nos dice abajo en el ejemplo, si el Señor quiere y viviremos y haremos esto o aquello. Aquí en Santiago también, no me acuerdo en qué se me olvidó poner capítulo y versículo, pero dice, oran y no reciben porque oran con el motivo equivocado. Piden para ser indulgentes con sus propios deleites. La versión Reina Valera dice, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Entonces, pues yo prefiero vivir en el temor a Jehová y darle la posición que él se merece. Porque si yo comienzo a hacer estas cosas, considero que estoy dejando a un lado su voluntad para que se haga la mía. Y pues la verdad no. Cada quien su propia fe. Esto me llamó mucho la atención. Dice, a punto de dólar te meto al cielo. Esto es una declaración muy tremenda. Y dice, el que tiene el evangelio como negocio tendrá el infierno como ganancia. La salvación no se puede vender ni se compra. Ya está pagada por la sangre de Jesús y no se vende ni se compra. Un ejemplo en la palabra. Vamos a hablar de Simón el mago, lo pueden buscar en Hechos. Dice, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí esta autoridad de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Amén. Aquí vemos que el don del Espíritu Santo no se compra ni se vende. La sanidad, los milagros no se compran ni se venden. Eso es gracia. Eso es la gracia de Dios. Es un regalo, es gratuito. La salvación de Dios es gratuita. Solamente tienes que creer. La Escritura nos habla que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Siguiente. Estudiar la palabra de Dios te ayudará a discernir, déjeme ver, y la comunión con el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Vemos ejemplos, seguimos viendo ejemplos, les digo una vez más, no juzgo a las personas, seguramente a lo mejor lo dijeron en la emoción, en la carne, no lo sé, solamente el Señor sabe y conoce. A ver, déjeme ver, alguien me mandó un... Excelente, Shadi. Pedís y no recibí porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Apenas vi el mensaje, gracias. Dice, vean esto, dice, en el verano del 2002 estrenamos un show evangelístico, multimedia, en uno de los teatros más renombrados de Argentina. Nuestro equipo montó un show de 1 hora y media con dobles de riesgo, efectos en 3 dimensiones, telones de fibra óptica, cambios escenográficos, vestuario, láser y actores de primer nivel. Pues sí, o sea, estaba presumiendo de su show, padrísimo y todo, pero aquí nos dice este hombre, dice, la predicación doctrinal, y eso es cierto, ciertamente aburre a los hipócritas, pero solo la predicación doctrinal salvará a las ovejas de Cristo. El trabajo del predicador es proclamar la fe, no entretener a los incrédulos. Suena fuerte, pero es verdad.
La misión de nosotros, de los que hablamos de Dios, no es decir, mi iglesia es la más grande, la que tiene pantallas y tiene aire acondicionado y las luces. No, eso es basura. Tenemos que centrarnos en enseñar las escrituras, la palabra de Dios. A esto nos es necesario hacer. Amén. Y ciertamente, pues sí, aburre, es tedioso, pero es importante alimentarnos de esto. Amén. De no entretener, sino de predicar y de enseñar la verdad. Dice, yo arrebato a mi familia, yo arrebato mi salud, yo arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Pero aquí dice un siervo, dice, no tengo nada que arrebatarle al diablo porque mi vida, mi salud y mis circunstancias no están en sus manos, es decir, en las manos del diablo, sino están en las manos de Dios. Amén. Amén. Si nosotros tenemos fe y creemos que nuestra vida, que todo lo que tenemos nosotros está en las manos de Dios, descansemos en eso. Amén. En sus promesas, en que Él está con nosotros, aunque pase valles, desiertos, tormenta, tú estarás conmigo. Amén. Y dice, si cree, habla y promueve falsas doctrinas, no te queda duda, es un falso maestro, sin importar cuántos seguidores tengas. ¿Quieres discernirlos? ¿Quieres discernirlos? Debes conocer la verdad explícita e implícita en la palabra de Dios. Ya ven que no les estoy echando choro. Es importante conocer las escrituras para poder discernir. Hagan lo que hacían los de Berea. Vamos a ver si es cierto lo que dice Cookie, lo que dice Pancho, lo que dice Pedro, como quieras llamarle a quien les estés escuchando. Es importante conocer eso. Amén. Ay, ya no quiere. Ya no quiere. Déjenme, se me trabó la compu. Déjenme dejar de compartir y volver a compartir porque no sé qué pasó con mi... A ver. No me quiere... Ya estamos casi terminando y ya se me puso aquí ¿qué pasó? Bueno, les voy a dejar de compartir. Ya estamos lo voy a ver yo desde mi, no puedo minimizar. Perdón, ahora sí que perdón por estas fallas técnicas, no estaban previstas. Ahí está. Dice, la verdadera doctrina es la de Jesús y su palabra. La señal de la buena doctrina es esta, que ella no se inclina a buscar la honra de los hombres, sino la de Dios. Amén. Una buena doctrina es la que siempre va a glorificar el nombre de Dios, que va a honrar antes que honre al siervo. No sé si de repente han visto espectaculares y mantas que dicen, ven a recibir tu milagro. El apóstol, el ungido de Dios, y comienzan a poner ahí todo el currículum vitae de este varón, pues a mí me dice que antes que honrar la palabra y honrar a Dios, están honrando y exaltando al hombre. Hay que tener cuidado también con esto y siempre discernir a quién estamos siguiendo. Y en conclusión y cerrando este tema de lo que es el discernimiento espiritual. En conclusión, el discernimiento viene por gracia, al haber nacido de nuevo, porque ahora sí que nacemos de nuevo en un espíritu nuevo que viene de parte de Dios.
pues solo el Espíritu de Dios nos ayuda a separar lo espiritual y lo carnal, lo bueno y lo profano, lo santo y lo impuro. Entre muchas virtudes, porque hay muchas virtudes dentro del discernimiento, aprendemos principalmente que nos ayuda a, punto número 1, a no ser engañados. Punto número 2, a ser sabios y temerosos de Dios. Punto número 3, a permanecer en la sana doctrina de Jesús. Y punto número 4, a crecer espiritualmente. Y bueno, ese es el tema del día de hoy. Ahora sí que fue partido en dos, primera parte y segunda parte. Esta es la segunda parte de este tema. Y bueno, déjeme pararle aquí a la grabación.